www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Hay algunos sectores que han planteado. Tarjeta prepagada de luz, te voy a preguntar por el sector, por ejemplo, de los productores de cervezas, los productores de ron, pero en el caso, por ejemplo, de los productores de cerveza, que habían planteado que de por sí ya tenían la cerveza con la más alta carga fiscal de América, aproximadamente un 45% de carga fiscal sobre la cerveza, que ahora, no sé en qué porcentaje habrá quedado con la elevación de estos impuestos, que eso puede tener un efecto adverso en un producto que es muy sensible al precio, y que lo que el gobierno puede pretender recaudar ahí no lo va a recaudar, que por el contrario va a disminuir sus recaudaciones, han dicho. Mira, es posible. A mí me sorprendió que en el proyecto de reforma tributaria estuviese un aumento al impuesto a la cerveza, porque ya los estudios que yo había visto, todos, demostraban que estábamos al nivel máximo ya. Entonces, meterle un impuesto adicional, yo lo vi, cuando lo vi digo, pero ¿qué pasó aquí? Quizás el gobierno no quiere tocar otra figura impositiva y ha encontrado esto como la única vía. A mí me parece que eso no es correcto. Yo creo que tú no debes nunca sobrepasar lo que son las normas de los países con los cuales tú estás más o menos compitiendo, y sobrecargar un sector que ya de por sí está tributando bien, a mí no me parecía una medida inteligente. Ahora, yo siento que el gobierno, por alguna razón, entendió que no podía ir muy lejos con la reforma del ITEVIS. Y ahí es que está el error principal de esta sociedad, en el tema del manejo populista que se le está dando al tema del IVA, del ITEVIS. Nosotros aquí queremos tener exención de ITEVIS para muchísimas cosas. Entonces, eso es tan aberrante, por ejemplo, que si tú ingieres aceite en la alimentación, tú pagas ITEVIS. Pero si tú eres una mujer y te quieres subir los glúteos y te inyectan productos derivados del aceite, está exento el ITEVIS. O sea, por la boca lo pagas, pero cuando te lo inyectan por otra zona, estás exento. Eso son barbaridades. Tuvo un salón de belleza. Bueno, es verdad, los grupos pobres, los salones de micro y pequeña empresa, eso no va a haber forma de seguirlo. Pero, óyeme, ¿por qué razón las extensiones, cómo le llaman los rayitos, la queratina, cuando tú te das tu queratina en el salón? Entonces eso tiene que estar exento. Yo sé que eso es importante, el pelo en República Dominicana es una cuestión muy importante, ha habido una tradición en la cultura, pero de ahí a que yo en la alimentación sí tenga que pagar ITEVIS, pero en eso no. A mí me parece una falta de sentido común y una falta de la clase política de comunicar que hay aberraciones que no podemos sostener. Yo entiendo que era, antes que abusar con una serie de productos que ya están sobregravados, meterle impuesto adicional, era mejor agarrar el ITEVIS y hacer lo que han hecho los países que han manejado esto con inteligencia. ¿Y qué es lo que han hecho? Mira, sin lugar a duda que una tasa uniforme es una tasa hasta cierto punto muy dictatorial, porque 16% todo, tú dices, contra, es que hay cosas que es difícil. ¿Qué hicieron los europeos? ¿Qué han hecho en países como Colombia, Brasil, varios países de América Latina? Dijeron, mira, hay que romper la uniformidad del IVA, del ITEVIS. Vámonos con un sistema de diferentes tasas. La tasa general, dejémosla en 16. Yo no estaba de acuerdo en subir la tasa general de 16 a 18 para después de que bajarla. Nunca he visto eso, o sea, creo que eso era incorrecto. Ahora, ¿qué yo hubiese hecho? Yo hubiese metido una tasa de 8 en el medio y una tasa de 4 para todo, incluyendo para la colegiatura escolar por encima de 3,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que el que paga más de 3,000 pesos mensuales de colegio puede pagar un 4% de ITEVIS y el gobierno tomar ese 4% de y dárselo a la educación que están pagando los recursos de los sectores de más alto ingreso y meterlo en el fondo del 4% del PIB. O sea, los ricos que mandan a sus hijos a buenas escuelas,
además de la matrícula, pagarían un 4% de ITEVI y ese 4% el gobierno lo coge para la escuela pública y se lo devuelve a los más pobres. ¿Eso es regresivo? ¿Eso es antihumano? No, eso me parece a mí justicia social. Sí, porque no es un aire que está prendido consumiendo luz, es una inversión en la forma claro, se plantearon claro, 3 niveles entonces de yo creo que era más fácil ampliar la base del ITEVIS para no dejar prácticamente exenciones y tener para esas cosas muy sensibles, por ejemplo el arroz. Tú le dices a la gente aquí que le va a poner y te arman una revolución. No, pero espérate, ven acá. Yo como arroz. ¿Y por qué a mí no me pueden cobrar ITEVI el arroz de un 4%? Es verdad que un pobre también va a comer arroz y quizá en términos de su presupuesto él tiene un peso específico mayor. Está bien, pero óyeme una cosa, vamos a hacer el análisis completo, que aquí no lo hacen la mayoría de los economistas. Aquí te dicen, es regresivo porque lo pagan más proporcionalmente los pobres que los ricos. Sí, pero no te me quede ahí. El gobierno coge ese dinero y le hace una fogata y lo quema. No, el gobierno coge ese dinero y lo que hay que preguntarle al gobierno, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero del ITEVI al arroz que están pagando Andy y esta persona que es de bajo nivel de ingresos? No, yo lo voy a coger, tanto el de Andy como el de la persona que consume, que tiene bajo nivel de ingresos, lo voy a juntar y se lo voy a dar todo a la familia del más pobre, con mejor educación, con mejor salud, le voy a mejorar la vivienda. ¿Eso es regresivo? No. Entonces, ese es el tema, esa es la discusión que hay que tener aquí. Y tenemos que ir poco a poco convenciendo a la sociedad que mientras no tengamos una figura central del sistema, que es como el ITEVI, que sea la base central de la recaudación, con mayor productividad que la que tenemos, porque es uno de los más improductivos de la América Latina, por las grandes exenciones que hay, vamos a tener problemas. Yo insisto, cuando el presidente Fernández, el expresidente, dijo que este país va a tener problemas fiscales si no resuelve este problema en la presión tributaria, esa es la verdad. ¿Que es dura? Sí, es durísima. Pero tenemos que prepararnos. ¿Y no hubiese sido mejor bajar al 10 o al 12 y ampliar la base? No, yo no creo particularmente en eso, porque el 16 está en la línea de la región. Nosotros vamos a tener que llegar eventualmente. Nosotros lo escribimos en 1992. Este país, si no tiene ingresos corrientes del gobierno cercanos al 20% del PIB, que nosotros hicimos la contabilidad sector por sector, lo que el gobierno tenía que invertir, va a tener problemas de déficit todo el tiempo y vamos a tener situaciones de crisis fiscales que vamos a tener que llenar con parchos tributarios, con reforma tributaria. Entonces yo creo que ahí está el punto central del debate y creo que la clase política, porque le tocó al PLD ahora, ¿no? Pero al PRD eventualmente le va a tocar el gobierno. El PRD no se podía manejar con esa presión tributaria. El que me diga a mí del PRD que se podía manejar con eso, yo le digo que está totalmente equivocado. O es que no se sabe que en el PRD teníamos. O sea, hubiese ganado Hipólito Mejía el PRD y tuviéramos la misma situación metiendo reforma fiscal, aumentando impuestos. Igualito, sí, claro, había una... Porque esa presión tributaria nadie... Probablemente el país iba a poder disfrutar de un circo que ahora no le están dando, pero la reforma iba. Llueva, truene o vente iba. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que tener un acuerdo con el fondo. Si no, caemos en default. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con el acuerdo con el fondo? Caemos en un default. Entonces, si caemos en un default, el país colapsa. Sí, entonces, el fondo, ¿tú crees que te va a aceptar un acuerdo sin aumento de impuestos cuando ellos vienen predicando, como entregaron en el mes de diciembre una propuesta? Porque ahí está la propuesta del fondo. Con aumento de la tarifa eléctrica 4.7 solo de ingresos tributarios. ¿Esta reforma es suficiente para poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, si el fondo es flexible, sí. ¿Y para qué no es suficiente? Que tú dijiste de una vez no. No, que no da. Hay una... No, el fondo quiere más. Con el fondo da, pero para... Bueno, pero no se va a poder mejorar. Por ejemplo, tenemos que olvidarnos de tener policía de calidad. ¿Por qué? No va a haber aumento de no hay dinero. No va a haber dinero para mejorarle a los jueces. Entonces, que nadie proteste y los empresarios no protestemos cuando los mejores jueces comiencen a abandonar, como ya comenzaron a abandonar, el sistema judicial. Entonces, todo el esfuerzo que hizo esta sociedad de ir independizando la justicia, lo vamos a tener que castrar porque no hay dinero, porque queremos que un juez gane 30, 40 mil pesos. Mariano Germán está pidiendo, el presidente de la Suprema, que le cumplan con la mitad de lo que dice la ley que se le debe asignar al Poder Judicial. Andy, ¿qué hacemos con todas esas leyes que establecen montos porcentuales específicos? Hay que reestructurarlo totalmente porque no hay dinero para eso. Porque cada vez que se aprueba el presupuesto se está violando la de los ayuntamientos, se está violando. Sí, el 10%. Yo no veo por qué los movimientos sociales no le protestan al gobierno
Por el 10% para el ayuntamiento. Hay que, en lo de la justicia tiene que protestar. El 5% la UA. Pero mira qué interesante, los ayuntamientos, el 10%. El 10%, ¿tú sabes cuánto es eso? Hay que buscar. 40 Eso habría que buscar 30 mil millones de pesos. Eso es lo que le están dando la mitad. Una cosa. Sí. Y en cuanto a las rebajas de... ¿Por qué no se hace un presupuesto bajito y que no tenga déficit fiscal? Sí se puede, mira, cerrando la Fuerza Armada, cerrando la policía, cerrando los yo hospitales. pienso que podemos cerrar la justicia, quizás no es necesario. Un paquete de hospitales. Y privaticemos la salud y yo creo que así da. No. ¿Cómo? Y no paguemos la deuda. Andy, Sin déficit. Andy, la vieja discusión. Y no paguemos la puede, deuda. que aquí no habría el gasto déficit. del gobierno tiene que aumentar. Andy está clarísimo eso. Sí. Es lo contrario, el gasto tiene que aumentar. Ahora lo que hay que saber dónde dirigirlo, pero el gasto Claro. no puede ¿Y dirigirlo. entonces dónde está la razón de los protestantes? El primer quién? economista. De los protestantes. No, mira, yo pienso que los jóvenes... Oye, no, espérate. Por lo que- ¿Dónde están los protestantes? que Y yo- tú no eres el primero que estaba protestando por el impuesto suntuario, que te van a grabar los apartamentos tuyos y la casa tuya. Sí. Mira, Pero no particularice. no, sí, porque ¿por qué hay que ir a- Pero vean, esto es delante de la gente. Venía delante de la gente. Pero ve acá. Y bueno, el público. Vamos a respetar. Andy, finalmente ha habido una discusión con relación a la subestimación del subsidio eléctrico. Sí. ¿De quién es la responsabilidad? Porque cuando el presidente explica lo del déficit del sector eléctrico, del hoyo eléctrico, dijo, Sí. bueno, teníamos estimado 270 millones de dólares, pero le pagamos 1.200 millones de dólares. Ahora bien, el presidente lo sabía el fondo, lo sabía todo el mundo, que los 270 millones de dólares que estaban contemplados en el subsidio era una irrealidad. Claro. Que no hay manera de elaborar hoy en día un presupuesto que no tome en cuenta por lo menos 1.000 millones de dólares de subsidio al sector eléctrico. Eso fue un error. Pero, ¿de quién es la responsabilidad en ese sentido? Hay de todos los que participaron. Todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Primero, la misma CDE debió pararse en dos patas y decir, no, esto no es viable. ¿Cómo usted permite que me pongan 10.786 millones de pesos cuando al final usted va a necesitar 48.000? Usted no debió permitir eso. CDE debió decir, yo me voy. Si me ponen eso en el presupuesto, me voy porque eso no es verdad. Pero que teníamos un vendesueño ahí que decía que iba a bajar. Después, lo que elaboraron el presupuesto, yo realmente realmente no sé si es la dirección de presupuesto, si es el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, todo lo que tuvieron que ver con eso, no debieron permitir eso. Ahora, ¿qué pasó? Que quería mandarse una señal absurda de que en un año electoral íbamos a tener el milagro de reducir el déficit de cerca de 59.000 millones, el gobierno central, en el año 2011, a 22.000. Yo cuando vi aquello digo, no, pero esto es una tomadura de pelo, esto no tiene sentido. Entonces, por eso es que hemos pasado ahora De lo absurdo a lo ridículo. de 22.000, entre comillas, que no 22.000, porque en realidad hay que el complementario ya estaba en 93.000. O sea, ya se Con los había 70.000 aprobado. complementarios. ¿no? Y es correcto cuando la Comisión Económica del PRD dice que hay un problema ahora de ilegalidad. Donde está la ilegalidad es, y por eso es que hay que resolverlo pronto, tenemos autorización por un déficit de 93. Pero no hay autorización del Congreso para un déficit de 150. Por lo tanto, yo me imagino que el equipo económico del gobierno ya tiene listo el presupuesto complementario. O sea, lo que tú primero Porque no planteas pueden terminar el año, no lo pueden terminar sin tener esa aprobación del Congreso. Porque ahí sí entonces caemos en un limbo, Una ilegalidad. una ilegalidad. O sea, es lo que tú planteas, que debemos darte otro complementario Claro, tiene para que allá, mandar- para allá. que será menos de lo que se dice y además justificado. Tiene que justificar. El primer economista de la República Dominicana, yo creo que fue Andy. Porque es verdad lo que dice, en el 90, yo me acuerdo, cuando el diálogo Claro. tripartito, No, sí. él planteó El una primero serie que hablaba de medidas. aumentar la presión tributaria. Sí, no, y de fue Andy. elevación, y muchas vainas se ha buscado por eso, porque él lo dice a la Franconia. todo. Déjame hacer una pregunta. Sí. Andy, tú has hablado varias veces y has dicho la final. sí, los absurdos exenciones, las absurdas exenciones. ¿Tú te refieres a qué exenciones y a qué monto abarca eso? Yo pienso en que estos la momentos? principal es la del ITEVI, ahí que está el grueso. La luz, ven a trabajar. Eso es el primer problema del ITEVI. Sí, Segundo, porque hay una son serie de 100% leyes a sectores que tú tienes que ponderar si se necesitan o no. Yo nunca entendí eso del desarrollo fronterizo, esa ley para que tú montes una empresa ahí que tiene una serie de exenciones, entonces
el 80-90% de los productos no lo venden ahí en la frontera. Lo venden aquí. Aquí, entonces haciéndole la competencia Ni la empleomanía a las tampoco. empresas que están pagando aquí. O sea, yo pienso que eso hay que irlo poco a poco desmontando. Pero los que pagamos, entonces tenemos que estar conscientes que mientras ese desmonte ocurre, Qué vaina. vamos a estar sobrecargados. Y óyeme, no somos el único país del mundo donde los sectores que pagan impuestos protestan porque dicen estar sobrecargados. Yo lo que creo que aquí hay que tener visión. Yo lo que más me preocupa es primero que no siento que todos los grupos que están involucrados en esta discusión se dan cuenta de la importancia de que cada uno de ellos en sí es una institución, que esa institución tiene que estar fortalecida y tiene que tener visión. Por ejemplo, cuando yo veo a los empresarios plantearle al gobierno o un grupo de los empresarios, no puedo generalizar porque no todos piensan de la misma manera en que se plasmó en las discusiones del Consejo Económico y Social, plantearle al gobierno, mira, 0 impuestos, recórtame el gasto total, 115 mil millones, vete con eso, ahí está tu presupuesto hecho, ya te hicimos el trabajo. Bueno, a mí me parece que eso es una posición muy extrema. Es la misma posición que yo vi al grupo del Tea Party en los Estados Unidos plantear, que dicho sea de paso no pudo triunfar en estas elecciones, y creo que ese no es el camino. A mí me gusta más, por ejemplo, una posición como la de las 20 familias más ricas de Francia, los empresarios. Ellos le dijeron al presidente Hollande, mire, usted tiene un gasto público de 56% del PIB. Nosotros queremos un acuerdo con usted, no lo aumente más. Ya 56% del PIB es mucho. Dicho sea de paso, aquí 16. O sea, para los que llevan anotaciones, ellos allá 56, aquí 16. Le dijeron, mire, usted no quiere subir el impuesto sobre la renta más del 75%. Si usted hace eso, no vamos a nacionalizar suizos. Y no le vamos a pagar. Nosotros sabemos que usted necesita más ingresos. Usted tiene que ver dónde puede recortar gastos, pero usted va a necesitar más ingresos. Nosotros le proponemos que sube el ITEVI de 19.1 a 21. Bueno, yo pienso que ahí tú tienes un espacio de discusión interesante, porque ellos le están diciendo, no insista con un impuesto sobre la renta por encima del 75, porque si insiste, voy a hacer lo mismo que hizo Foucault de irse a Suiza para no pagar impuestos. Porque llega un momento en que tú o no lo que puedes... hizo Louis Vuitton. Sí, Louis Vuitton. Sí, ese la mismo. compañía, ok. exactamente. Compañía. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, si me quieres llevar a un extremo donde al final del día, de 365 días que tiene el año, 300 yo lo tengo que trabajar para el gobierno, me estás llevando a una posición Muy lejos. Sí, Andy, pero a mí no me Entonces- gusta cuando ustedes hacen esas comparaciones con esos países. ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, el presidente Fernández, no, que la presión tributaria en esos países. Sí, pero ¿y la calidad de vida de esos Bueno, países? pero la ¿Y calidad está del gasto asociada, de esos países? pero la calidad está asociada a si tú tienes recursos o no. Yo oigo gente que me dice, Yo tengo mira, gente el que me análisis dice y me más... escriben, yo quisiera vivir en Suiza y pagar esa No, presión no, tributaria y recibir cuento- la garantía que ellos reciben. Víctor, en realidad, tú dices, yo quiero, mira, eso es lo mismo que decir, yo quiero que tú me mejores la educación y me tenga una calidad de educación de primer mundo antes de, cuando yo vea que ya tú la mejoraste, Entonces te pago. yo te pago. Eso es lo que me están planteando. Digo, pero ven acá, ¿y cómo yo le voy a pagar? ¿Cómo yo voy a crear, por ejemplo, un espacio para pagarle 60,000 pesos a un profesor? O a un policía. O una ¿De dónde infraestructura. o es que le voy a dar un Laboratorio. bono a 30 años? Mira, aguántame ahí, que cuando estos muchachos vean que mejore la calidad, yo te lo voy a pagar. No, es lo mismo los policías. O sea, nosotros queremos que la policía de este país no cometa atrocidades cuando lo que está reclutando la policía son de los peores recursos humanos que hay en el territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay un proceso La de necesidad, selección adversa. la necesidad. Tú le estás pagando la oferta de 5,000 pesos, menos que el salario mínimo del sector privado. ¿Qué tú vas a traer ahí? Bueno, personal Bueno, no claro. calificado. Claro, claro. Entonces, Y yo que van a pienso que buscársela para nosotros ponerse la tenemos ropa de que ir policía. trabajando en los dos planos. Prepararnos a entender que hay que pagar cada vez más, pero al mismo tiempo exigirle más al gobierno en cuanto a la calidad. Y ahí era que yo entendía que los sectores empresariales, que tienen una enorme capacidad de cómo administrar recursos y gastarlo, invertirlo bien, podían ayudar al gobierno. Por ejemplo, me hubiese gustado ver al sector empresarial decir, mire, yo me quiero meter, la coalición se quiere meter con el CONEP en la Secretaría de Educación para apoyar a la ministra, que tiene temor de que estos recursos, que son tantos, al final no generen una mejora en la calidad de la educación. Pues te voy a decir una cosa, todos estos grupos de justicia fiscal que tienen todo su derecho a protestar, aunque a mí me gustaría
que si protestan 6 horas al día, por favor que lean 1 hora al día. Una hora. No lo quiero ser. No, pero está diciendo. No, yo estoy dando mi opinión con toda honestidad. Que lean 1 hora. Una hora de lo que está pasando en el mundo. Oye, pero está fuerte. Sí, no, bueno, yo tengo que decir lo que yo pienso. Okay. Pero ¿por qué tú dices que lean 1 hora? Porque yo lo único que escucho son eslogans. ¿Oíste, Pavel? Entonces, esto con eslogan no se va a resolver. Cuando tú ves el equipo que protestó en Chile, los jóvenes que protestaron en Chile, y tú veías la exposición de esa muchacha, tú te tenías que quitar el sombrero. Bueno, hasta el presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque se documentaron y pudieron argumentar en términos de cómo mejorar la calidad. En este país hay un serio déficit de lectura. Yo lo he vivido. ¿Cómo así? Entonces, lo he vivido donde quiera que he estado. Me doy cuenta que hay un serio déficit de lectura. Por eso, cometieron el error, por ejemplo. A todos los niveles. Porque mira, te voy a decir una cosa. A Leonel Fernández, ¿cómo que dicen? Se la tiraron. Sí. Porque desde que le dieron el espacio, que fraude fiscal y déficit fiscal es lo mismo. Digo, le hicieron un homenaje a Leonel Fernández. Pero Dios mío, ¿y dónde que están los asesores de esta gente? Se la picharon fácil. Pero por Dios, es un disparate. Tú no puedes llevar a esa conclusión. Lo mismo, el día que tú vayas a someter a un presidente. Y si apareciera... No te busque un líder político para someterlo. Claro, no. Claro. ¿Tú te imaginas que en el caso de Baninter nosotros hubiésemos puesto un grupo de abogados... ¿Del Banco Popular? No del Banco Popular. ¿De partido político? Es que hay un problema, es que hay un problema de enfoque. Entonces, esos grupos no están dirigidos políticamente. Esos grupos son otra cosa. Yo no digo que no sean importantes. Son espontáneos. Por eso los niveles de improvisación que tú sabes. Que son espontáneos. Para agradecer a Andy, pero por eso no llega muy lejos. La otra cosa, ya tú hiciste un supuesto querellamiento por 187 mil millones de pesos. ¿Tú sabes qué es lo que tú has hecho? Quitarle la importancia. Ya le quitó la fuerza. Quitarle la importancia porque tú te puedes querellar en el futuro por 3 mil millones de pesos de una obra. Julio, pero no mezcle lo de Guillermo Moreno con los grupos de las redes sociales. Ya tú lo sometiste por 7 mil millones de pesos. Guillermo Moreno fue un disparate. Mañana cuando presente una tendrá escasa importancia. Exactamente. No, es un tremendo disparate lo que ha hecho. Yo pienso que había espacio para identificar obras. Mira, yo pienso que aquí hay... Búscate un equipo de expertos que sepan, porque tú no vas a discutir con gente incapaz. O sea, tú te vas a enfrentar con Pedritín Delgado Malagón también. Claro, o sea, que es un que eso cuesta dinero. Buscar un equipo de expertos. Ese es un punto. Buscar un equipo de expertos para que audite el parque de obras públicas cuesta dinero. ¿Quién lo va a financiar? Bueno, esos muchachos no tienen dinero. Esos muchachos lo que están pidiendo es transparencia, señores. Bueno, pero señores, las gracias a Andy por esta conversación tan interesante. Así sabíamos que iba a ser. Así es. 19 minutos. Cambio y fuera, Mauri. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.